Saludos hermanas, el Señor les bendiga. Un gusto, un placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes por medio de este medio, el canal de las manos llenas. Hoy, con la ayuda del Señor, traigo para ustedes un tema que está basado en el libro de Isaías, en la profecía que encontramos en el capítulo 9. La enseñanza del día de hoy tiene como título Jesús el Admirable. Vamos a buscar y vamos a ubicarnos en el capítulo 9 del libro de Isaías y el versículo 6. Y mientras vamos allá en nuestras Biblias, voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor ayudándonos en esta hora, dándome gracia para el estudio de su palabra y que sea un tiempo de bendición para todas nosotras. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque estos medios con que hoy contamos, Señor, tecnológicos, también nos permiten, Señor, estudiar tu santa palabra con hermanas que quizás no conocemos, pero que están allí también deseosas como nosotras de aprender más acerca de la palabra de Dios. Señor, sea usted ayudándome en esta hora, dándome sabiduría, gracia y sencillez para poder transmitir lo que usted quiere que hoy aprendamos, Señor, en esta escritura que vamos a estudiar. Se lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanas, en Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús el Admirable. Hoy nuestro estudio va a estar basado en esta característica del Señor Jesucristo y vamos a ir punto por punto viendo versículos de la Biblia que nos van a estar explicando un poco más de cómo era esta característica patente en la vida del Señor Jesucristo. En el punto número 1 tenemos lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo fue admirable desde su nacimiento. Desde el momento en que fue anunciado a los profetas, como lo vemos en Isaías y en Miqueas, hasta el momento en que fue anunciado a la Virgen María. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 1, versículo 28, cómo fue anunciado a María el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 1:28 dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el versículo 34, María tiene una pregunta que hacerle al ángel y dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí comenzamos a ver lo admirable que fue desde su anunciamiento, el nacimiento del Señor Jesucristo. María, una joven virgen, nunca en su vida antes había visto un ángel, pero seguramente ella había escuchado de la profecía del Mesías. Cuán impactante sería para ella saber que había sido la escogida de Dios para esta hermosa tarea, ¿verdad? Pero ella no comprendía en sí cómo iba a ser posible eso, dado que ella era virgen y pues ella no entendía, ¿verdad?, cómo iba a ser posible que ella trajera en su vientre al Hijo de Dios. Y entonces le hace esta pregunta al ángel y el ángel le responde que iba a ser un milagro ejecutado por el mismísimo Dios a través de su Santo Espíritu en su vida, y ella iba a poder ser testigo presencial de ese milagro que iba a producirse, ¿verdad?, en su vientre, y el nacimiento que luego traía como consecuencia, ¿verdad?, el alumbramiento del Señor Jesucristo, del Mesías del pueblo de Israel. Aquí comenzamos con esta pequeña
tour, ¿verdad?, que vamos a dar a través de la Biblia para conocer acerca de esta característica admirable del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al segundo punto para seguir viendo cómo se fue desarrollando esta cualidad en la vida del Señor Jesucristo. Y el segundo punto dice lo siguiente: el Señor Jesús tenía un carácter admirable. Su carácter admirable en su trato con los demás, y se reflejaba tanto con los gobernantes de ese momento cuando él le tocó vivir en la tierra. Ante ellos él se mostró siempre sumiso. Con los agresores siempre se mostró respetuoso. Con los pecadores, como lo éramos nosotros, ¿verdad?, él siempre se mostró directo. Nunca, ¿verdad?, solapó el pecado de nadie, siempre fue directo cuando se dirigió a los pecadores. Y con los creyentes, que somos nosotros los salvados, siempre se mostró bondadoso. Vemos, hermanas, en Juan, en el capítulo 19, Juan, capítulo 19, y el versículo 10, y allí podemos ver a Jesús ante Pilato, y vamos a ver esta conversación que nos va a revelar cómo era el carácter del Señor Jesucristo ante esta situación tan difícil, este agresor, ¿verdad?, que aparte era un gobernante. Dice así: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Acá vemos, hermanas, cómo el Señor Jesucristo se sometía a la autoridad, pero no era por la persona realmente de Pilato, sino porque él sabía, ¿verdad?, que la autoridad que él tenía, que la razón por la cual él estaba allí en ese momento, era porque el Padre Celestial así lo había querido, así lo había autorizado. Y de esta misma manera, ¿verdad?, Él quiere que nosotras vivamos hoy día, que entendamos que todas las autoridades que están sobre nosotros merecen respeto y merecen que nosotros tengamos una conducta adecuada, porque todas estas autoridades han sido dadas por el mismo Dios. En el punto número 3, hermanas, tenemos que el Señor Jesucristo era admirable en sus enseñanzas. ¿Por qué era admirable en sus enseñanzas? Porque sus enseñanzas estaban llenas de sencillez y de claridad. Por sus sabias respuestas a todas las preguntas e inquietudes que se les hacían al Señor Jesucristo. Por su autoridad al momento de hablar y de responder. Por sus fieles promesas que nos han sido dejadas en su santa palabra. Vamos a leer para comprender un poco acerca de esta parte en Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 28 y 29. Allí él viene hablando de los dos cimientos y vamos a ver qué dice al final de esta porción. Dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Causaba admiración ante los demás la manera en que el Señor Jesucristo se expresaba. Primero, porque tenía una vida íntegra, ¿verdad? Todo aquello que él enseñaba, él daba ejemplo de que lo vivía en su vida, pero también por la manera como con autoridad hablaba acerca de cada cosa. Antes de él, ningún otro hombre sobre la faz de la tierra había hablado con tanta autoridad, y ellos no lo podían comprender porque ellos no creían que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, aquellos que creyeron y que entendieron que esta autoridad era dada por el mismísimo Dios, pudieron conocer de manera estrecha a su Señor y a su Dios en la persona del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad, hermana? El privilegio que pudieron tener sus discípulos al ver al mismísimo Dios allí, hablarle de manera tan sencilla y tan clara que ellos podían entender, pero también tan lleno de autoridad. El punto número 4, hermanas, dice lo siguiente:
Jesús admirable en su muerte. Así como su nacimiento, su muerte también fue profetizada, y esto lo podemos ver allí en Isaías capítulo 53. Pero en este punto vamos a estar estudiando unos eventos que fueron bastante asombrosos y que rodearon la muerte del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer en Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 45, 51 y 54. El versículo 45 dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El versículo 51 dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No quiero ni imaginar lo que sintieron este centurión y los que estaban con él, ¿verdad? Yo me imagino que en ese momento entendieron el gravísimo error que habían cometido, en no haber creído que lo que el Señor Jesucristo le había dicho siempre a ellos era verdad, que Él era el Hijo de Dios, y que aquello que ellos tomaron a burla por mucho tiempo para escarnecerle, cuando le estaban azotando, ¿verdad?, que se burlaban de él y que le decían que era el rey de los judíos, pero en modo de burla, resulta que era verdad. Ellos habían crucificado al Hijo de Dios. Debió ser demasiado horrible para estas personas entender la magnitud del error que ellos habían cometido, pero para nosotros esto es causa de admiración, de saber que el Señor Jesucristo en su muerte se glorificó en tal manera que hasta los que estaban allí viendo todos estos sucesos y fenómenos que estaban ocurriendo se percataron del error que habían cometido. El siguiente punto, el punto número 5, dice lo siguiente: una resurrección admirable. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue admirable porque Él mismo la efectuó. Para ello vamos a estar leyendo en Juan en el capítulo 11 y el versículo 25. Juan 11, 25. Dice lo siguiente: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Qué bendita esperanza! Es hermoso cuando leemos esta escritura y vemos que Él es la resurrección y la vida, que Él dio su vida a favor de nosotros, pero así como Él la dio, también la tomó, ¿verdad? Porque de Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios por esto, porque un día nosotros sabemos que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros estaremos por siempre en la presencia de nuestro Señor con cuerpos, ¿verdad?, redimidos, gracias a aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por último, hermana, para cerrar nuestro estudio del día de hoy, tenemos el punto número 6 que dice que Él tendrá un regreso admirable. Nuestro Señor Jesucristo tendrá un regreso admirable. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué hermoso, hermana, fue estudiar en estos breves minutos esta característica que fue patente en la vida del Señor Jesucristo. Fue un ser admirable. Nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su vida, su comportamiento aquí en la tierra, hasta su muerte y lo que va a ser su venida, su regreso, siempre ha mostrado y va a mostrar una conducta
admirable. El Señor nos ayude a cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, a cada día interesarnos más por estudiar cómo fue su vida y también echar mano de esto para nosotras corregir lo que está mal, para nosotras enderezar aquello que está torcido y que cada día nosotras podamos parecernos más a nuestro Salvador. Gracias, hermanas, por su atención. A continuación vamos a ver unas pequeñas manualidades que espero que sean de provecho y de su gusto. El Señor las bendiga grandemente. Hasta luego. Hola, hermanas. Hermanas, vamos a estar realizando para ustedes unas manualidades que tienen motivo de esta temporada de Navidad. Vamos a realizar unos marcadores de libros y también una tarjeta de Navidad. Para esto me van a estar acompañando mis hijas Arianna y Anabel. Comenzamos. Arianna, ¿qué vamos a necesitar para hacer el marcador de libros? Bueno, vamos a utilizar una cartulina de color blanco, papel de poner regalos, un abrehuecos, marcadores de diferentes colores, un listón, tijera y red. Muy bien, y para la tarjeta de Navidad que nos va a estar realizando Anabela, ¿qué vamos a necesitar? Una cartulina previamente cortada con forma para tarjeta de Navidad, marcadores de diferente color, un lápiz, regla. Muy bien, y ya con todos nuestros materiales sobre la mesa, vamos a comenzar estas manualidades. Bueno, hermanas, ya hemos terminado nuestras manualidades del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido comprender el paso a paso mientras los estábamos realizando. Y ahora vamos a mostrarles el resultado final de nuestros marcalibros y las tarjetitas de Navidad. Entonces, Arianna, ayúdame a enseñarle a las hermanas cómo quedaron nuestros marcadores de libros. Quedaron de esta manera. Uno dice: admirable, consejero Dios fuerte, príncipe de paz, y el otro dice admirable. Estos son nuestros marcadores de libro. Y este último, que es como una tarjetita de Navidad para algún obsequio, algún regalito que queramos personalizar en lo que sería la parte de la tarjetita de Navidad. Y Anabela nos va a mostrar cómo quedaron sus tarjetas. Qué bonita quedó Anabela, y por dentro, muy bien. De todas maneras le vamos a dejar las fotos para que las puedan apreciar mejor. Y por último, esta pequeña tarjetita que solo era con un pedacito de cartulina, se le abre este espacio, este círculo, donde se le va a colocar por dentro un papel de regalo o algún dibujo que usted quiera hacer, y así va a quedar donde el espacio donde usted puede colocar
¿verdad? El mensaje que quieren enviarle a esa persona especial con que quieran compartir un detalle esta Navidad. Bueno, chicas, ¿qué les pareció a ustedes la manualidad? ¿Les gustó? Sí, es muy bonito todo. Anabela, ¿qué te pareció? ¿Fue sencilla o difícil? Las dos. Solo hay que agarrarle la práctica. Sí, ¿verdad? Buscamos ideas en el internet para lo que eran los dibujos y estamos practicando la parte del lettering porque esto es nuevo para nosotras. Y bueno, hermanas, espero que les haya gustado y que ustedes también puedan ponerlo en práctica esta Navidades en casa junto a sus hijas. Gracias, el Señor les bendiga. Hasta luego.